Ahora sí. Eh, Hola, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este Nutrancaún, dedicado a los pueblos originarios de Chiloé. Es una actividad que se realiza en el marco del ciclo de cine de febrero, donde hemos compartido diversos documentales y trabajos audiovisuales que tratan sobre las comunidades originarias de este territorio. Nos acompaña Mariske Van Meurs, directora del Museo Regional. También está Hilda Huenteo con nosotros, que es de la comunidad de Huequetrumá Autónoma de Chatmo, Magali Meneses, que es parte del equipo de trabajo que realizaron el documental Wiyimapu, y Jaime Ibacache, que también es parte del equipo que realizó el trabajo documental Pelotún, Ilumina el Tiempo. Darle a cada uno la más cordial bienvenida. Anunciar que, bueno, son diferentes las temáticas que han tratado cada uno de los trabajos documentales de este ciclo. Muchos de ellos tienen que ver con la historia relacionada con conflictos sobre la tenencia de tierras, ¿cierto? Se menciona en algunos de los testimonios quienes pudieron ver los documentales que compartimos. También se habla de la importancia de la lengua, en lo que es la identidad también. Y concepciones sobre lo que es la salud, entre otras cosas relacionadas a lo que son los pueblos originarios de Chile. Así que, sin más, voy a pasar a dar el paso a la palabra a Mariske, quien pueda seguir con la presentación para que después cada invitado pueda tener su espacio de conversación. Hola, buenas tardes. Gracias por compartir con nosotros este espacio. Este espacio es especialmente importante para el museo porque uno de los temas que nos interesaría trabajar en profundidad en el museo es la relación o los pueblos, el tema de los pueblos originarios del archipiélago de Chiloé. Hemos desarrollado distintas instancias de trabajo donde hemos tocado este tema, principalmente en los ciclos de Chiloé Historia del Contacto del año 2015, donde compartió Hilda ese espacio, y creo que en la reunión previa que tuvimos a esto nos contó que ahí recién vio por primera vez el audiovisual Wiyimapu. El 2017 trabajamos en este seminario Chiloé y su área de influencia cultural, y en el 2019 trabajamos el tema de los pueblos canoeros de Chiloé. Entonces, y bueno, lo hemos trabajado en conversatorios, en ciclos de cine, y el resultado de esto va a ser que también lo cambiemos en la museografía, en la futura nueva museografía del museo. Somos optimistas y creemos que esto va a resultar. Agradecemos a los participantes de este conversatorio, Chaún, a Magali, a Jaime y a Hilda por estar con nosotros. Nosotros apuntamos a que cada uno de ustedes se presente y nos cuente lo que les parezca relevante en el contexto de este conversatorio. Partamos contigo, Magali. Bueno, gracias por la invitación a estar acá, y lo digo sinceramente porque para mí ha sido un espacio de descubrimiento, de conocimiento. Yo soy cineasta de profesión, principalmente documentalista, he hecho cortos de ficción también, y recién me cambié a comienzos de enero a vivir a Curacautín, porque uno de los temas que más cercano a mi corazón es el tema de la identidad mapuche, y por coincidencias de la vida, que yo de verdad siento que son regalos, apareció nuevamente Wiyimapu, este documental, que yo no lo veía, yo creo que desde que lo hicimos, el año 94, o sea, hace más tiempo que no lo veía que Hilda, que ya no lo conocía incluso,
me he encontrado con Hilda, que para mí también es un tremendo regalo, y repito la palabra porque de verdad siento que son situaciones tan, coincidencias tan auspiciosas en realidad, para conectarme con esa identidad que conocí cuando recibí, por encargo del Canelo de Nos, este material que habían grabado en Chiloé un equipo liderado por Fabiola Severín, que no pudo estar presente hoy por un problema mayor personal, y me pidió que estuviera yo, y me siento de verdad agradecida porque me permite volver a conectar con este tema que es muy actual, que no tiene, no pasa, que es el tema de la identidad y de la cultura. Y en este caso de esta sesión, de este grupo de documentales, la identidad huilliche como una fuerza que yo creo que es necesario difundir muchísimo más. A mí me dan ganas de poner este documental en todas las plataformas posibles, porque la palabra de María Raín es algo que todos debieran escuchar. Habla de la fuerza, de la espiritualidad y de la esencia de una cultura que está completamente viva y que la mayoría del resto de los chilenos desconocemos. O sea, yo felizmente tuve contacto con esta joya en ese momento y me vuelvo a reconectar ahora para darle mayor difusión y que ojalá caiga en terreno fértil. Yo creo que ahí el rol de Hilda es fundamental porque ella creció en contacto con los dos loncos que aparecen en este documental. Yo llegué, como les digo, contratada por el Canelo, no participé en la grabación, pero sí pude influir en la decisión de trabajar con ese material. Se había grabado mucho más entrevistas, porque esto era parte de una serie de documentales sobre pueblos originarios chilenos, pero concentrarlo en la palabra de los dos loncos honorarios, María y Pedro, siento que es muy valioso y que todavía habría que depurarlo más, como decía Hilda el otro día. Eso por ahora, muchas gracias. Gracias, Magali. Hilda. Maimai, Compuché, Compulamuel, Compuñuy, Hilda Huenteo, Piñenta Inche, Los Huequetrumao, Nitubún. Estoy muy feliz también de poder participar de este conversatorio. Sin duda que para mí me trae muchos recuerdos bonitos, pero también la fuerza de mi mamita, María Raín, me hace como levantar más aún el ánimo y la esperanza de que podemos construir un Chile mejor o un país más justo. Así que esas son mis palabras. Estoy muy feliz de poder participar en este conversatorio con ustedes. Gracias, Hilda. Jaime. Hola a todos, a todas, a todos. Gracias por esta maravillosa invitación para poder compartir con ustedes y con la gente que nos está viendo algunas ideas. Bueno, yo llegué a Chiloé en el año 2003, soy médico y el encuentro básicamente con las personas que habitan el archipiélago me llevó a pensar de que era necesario poder dejar registro de algunas situaciones en las cuales la gente puede concebir el tema de la salud, enfermedad, las determinaciones que afectan el equilibrio también. Y en ese sentido me he dedicado a hacer estos pequeños registros durante años y que van generando una serie de documentales pequeños que los hemos estado utilizando para capacitación de equipos de salud, para alumnos, para mostrarlo en algunos otros espacios básicamente académicos. Ya yo creo que en este sentido los que vieron Pelotún, que es la historia, ¿cierto?, de una mujer, familia, comunidad en una de las islas más emblemáticas del Chiloé profundo que llamo yo acá en el archipiélago, nos va mostrando de que a pesar de que estamos en el año 2020 cuando se filmó esto y lo montamos en noviembre del año pasado, antes de la pandemia, uno pudiera pensar de que estas cosas hubieran desaparecido, pero sin embargo están presentes en los hogares, están presentes en las comunidades,
una serie de prácticas y rituales que nos tienen que hacer ver de que la salud basada en una cultura dinámica, o sea, no es una cultura estática, es un dinamismo cultural impresionante que a mí me parece fundamental, ya como riqueza multidimensional para lo que yo llamo hoy día refundar modelos de salud, para que de esa refundación de modelos podamos tener buen vivir todos, no solamente la población originaria, sino que también los no originarios. Así que en esa línea va mi trabajo en base a los documentales, que si bien es cierto, obviamente no tengo la formación de la maga, ¿cierto?, respecto de documentales, pero sí de pronto me di cuenta que de las cosas que yo hablaba, y eso es muy interesante, de las cosas que yo hablaba con los alumnos, con los equipos de salud, cuando les contaba estas historias que están registradas ahora, la gente me miraba como diciendo, este tipo está mintiendo, este doctor está medio loco. Entonces dije yo, mejor yo no hablo más, sino que hable la gente, y ahí empezamos ya a hacer de que estos documentales fueran vistos por las personas. Así que contentísimo de estar acá y de poder conversar también respecto de ese Wikimapu maravilloso también que yo había visto cuando recién llegué a Chiloé y lo volví a ver ahora, producto de este evento. Maravilloso, y estar contento también de conocer a Maga Menezes, estar nuevamente con Hilda y con Marinque y también con Pablo en este conversatorio. Así que aquí estamos. Gracias. Gracias a ustedes. Podemos hablar, son muchos los temas que nos van a cruzar hoy día y seguramente la gente cuando nos haga preguntas nos van a preguntar de cosas que van a ser para todos, ¿no? Pero partiendo por el tema de la salud, quizás abriendo puertas para el diálogo, existe, y tú hablas de una refundación de la salud. ¿Cómo incorporas aquí los saberes de las comunidades? ¿Cómo te imaginas en esto? ¿Hay alguna diferenciación entre la salud, entre las comunidades con un ascendente más huilliche y aquellos que tienen un ascendente más canoero? ¿Existe esta diferencia en el archipiélago, por ejemplo? Bueno, sí, yo creo que primero hay que contar a todos y a todas de que somos parte de un equipo. Ya hay un equipo detrás de todo esto, que es un equipo que está vinculado con la unidad de epidemiología sociocultural del Servicio de Salud Chiloé. Esto no es usual en los servicios de salud del país, que tengan una unidad de epidemiología sociocultural, que significa de que vamos a investigar y conocer de qué se enferma y por qué se enferma la gente, ya, y qué estrategias tiene también para enfrentar esos desequilibrios. Y en ese sentido, nosotros empezamos a trabajar hace mucho tiempo ya y nos hemos dado cuenta de que, producto de la pandemia además, hay una serie de estrategias que han ido saliendo que son muy interesantes ya en toda la familia, algunas más, otras menos, porque como decíamos, la cultura es tan dinámica que algunos están mucho más influenciados por el modelo neoliberal, de la cultura hegemónica occidental, alopática, pero hay otras familias que viven en el borde costero de nuestro archipiélago, es decir, que son 2.900 kilómetros que tenemos de borde costero, entonces en cada lugar siempre hay una familia que está reproduciendo formas de sanación y que también está pensando de dónde viene la enfermedad. Y en ese sentido aparece una serie de elementos que a mí me interesa mucho de poder profundizar de aquí para adelante, que es elementos que tienen que ver con la medicina del hogar, ya la medicina casera, esa medicina que no es solamente el uso de plantas medicinales, sino que también es la incorporación de elementos de la medicina occidental alopática que son útiles también para la sanación. Acá las poblaciones son bastante claras en decir, bueno, hay cosas que nosotros podemos solucionar y hay otras cosas que no solucionamos nosotros, por lo tanto tenemos que recurrir a la posta, recurrir a los hospitales. Eso se ve mucho en las familias cuya identidad cultural ya está aún intacta y es muy dinámica, entonces por lo tanto la identidad cultural se mantiene. Hay otras que se han perdido y que lamentablemente son las que uno ve que en esta pandemia también están sufriendo más los efectos, ¿cierto?, de una vida entre dos mundos, de una vida que no se sabe por dónde ir. ¿Ya? Y en ese sentido creo que la población huilliche de Chiloé tiene una fortaleza, una riqueza multidimensional, que son variados los aspectos de esta riqueza,
y que por supuesto en esto se vincularon también en algún momento con la población canoera que estaba acá en Chiloé transitando por los canales hace 7.000 años. Entonces cuando llegan los huilliches, obviamente que tiene que haber ahí una transmisión, un dinamismo ya respecto de elementos de sanación. Entonces hoy día, por ejemplo, en el mismo pelotón, los que vieron el documental, ya se ve ahí de qué forma la señora Nedina Huechaquilén de la isla utiliza elementos que tienen mucho que ver con lo mágico, ¿ya? Con la cosa de que las personas, de que los animales, de que las plantas, de que las rocas tienen un espíritu que también ayuda a la sanación. Pero la señora Nenina, cuando se enferma de cosas que ella no puede solucionar, obviamente que va al hospital de Achao. Obviamente que de eso se trata. O sea, aquí no vamos a estar diciendo, no, mi medicina es la única válida. Yo creo que aquí hay en Chiloé dos enfoques, dos conocimientos que son válidos y que obviamente hay que fortalecer. Obviamente la medicina alopática de pronto dejó y empezó a decir de que esos conocimientos no eran válidos. Pero cuando uno entiende de que la persona se enferma porque hay un desequilibrio social, relacional de uno consigo mismo, con la familia, con la comunidad, con la naturaleza, con los seres superiores que cree o no cree, cuando uno empieza a entender que eso es así y que esa disrupción en lo relacional es lo que produce síntomas en la psique y posteriormente en el cuerpo, entonces ahí uno ve que es necesario, obviamente, el uso de un antibiótico o de una cirugía por una vesícula inflamada, ya de una paciente con piedras en la vesícula, porque si no se saca puede llegar al cáncer, y la gente va y se opera, ¿ya? El tema está en que una buena medicina occidental tampoco está al alcance de la población, porque para pedir una hora que te operen de la vesícula, ya aunque sea pasa mucho tiempo. Entonces, por eso yo planteo de que la medicina local y de comunidad es una fortaleza de la medicina propia de los pueblos originarios, con la medicina alopática, pero también una medicina que tenga acceso, haya equidad y que obviamente solucione los problemas realmente, porque aquí el tema para los pueblos originarios no solamente es malo para ellos, sino que para toda la población rural e insular, el tema de la medicina alopática está en déficit. Y ahora, por eso digo, y vuelvo al tema de la refundación, hoy día en pandemia, yo creo que es necesario ya no reformar, no colocarle más de lo mismo, ya, sino que es necesario detenerse y decir, bueno, aquí necesitamos hacer una medicina que sea pro, no anti, o sea, ya basta de antipiréticos, ya basta de antieméticos, basta de antidiarreicos, porque la diarrea, los vómitos, la fiebre son mecanismos de defensa y son las cosas que las poblaciones originarias aquí y en la quebrada del Ají, donde vive la gente feliz, siempre han utilizado. Entonces yo creo que ahí va el efecto de esta manera de entender la salud por una refundación que yo sé obviamente que requiere de mucho esfuerzo, pero creo que hay que tomarlo en cuenta ahora que estamos pasando por esta pandemia, en esta transpandemia. Gracias, Jaime. Voy a seguir con la moderación por un momento. Quería pasar la palabra a Hilda, que nos pueda comentar cómo ve ella desde su visión, su comunidad, un poco esto que hablaba Jaime respecto al tema de la salud y cómo se da esa relación en su experiencia. Igual mencionar que participa de una agrupación de mujeres huilliches, entonces yo me imagino que ahí tienen hartas cosas interesantes que nos pueden compartir. Bueno, nosotros también junto con don Jaime aprendimos de él y él aprendió de nosotros, así que igual hubo un conocimiento mutuo ahí. Nosotros cuando comenzamos a reforzar de alguna manera la medicina ancestral en el territorio a través del trabajo con las mujeres, fue por el año 2000, pero eso era reforzar porque todos los conocimientos estaban. Como bien saben, la medicina originaria de acá en algún momento perdió su validez y se hizo todo un proceso para poder fortalecer ese conocimiento y que también las mujeres puedan entregar el conocimiento a las personas más jóvenes. Y así nosotros comenzamos a trabajar también, y hoy día con esto de la pandemia también vimos reflejado nuestro quehacer, o sea, nuestro trabajo también bajo las orientaciones también de don Jaime. En eso también tuvimos de mi parte mucha comunicación
para lograr llegar a nuestra gente, mantener el ánimo, que era como lo primordial, darle algunas recomendaciones para no bajar las defensas, y don Jaime ahí estuvo siempre, así yo estoy muy agradecida de ese trabajo que se ha ido realizando de una manera armónica con él. Él siempre está dispuesto con su conocimiento Winca, Mapuche y toda esta mezcla que él tiene de Kimun, pero al servicio de la gente, y eso es muy importante porque hoy día en Chiloé creo que es el único médico que uno lo puede llamar a las 12 de la noche para contarle, mire, sabe que tengo una persona con estos síntomas y cómo lo puedo yo apoyar a ella. Entonces ese trabajo y esa disponibilidad es la que nos falta en la medicina. Hoy día la medicina Winca es tan cuadrada que uno no tiene esa facultad de preguntarle a un médico libremente, mire, ¿qué puedo hacer en estas circunstancias? Tal vez su complementariedad a este proceso de sanación de las personas es muy importante porque hay dos visiones. O sea, nosotros tenemos el conocimiento de las hierbas, pero también podemos recibir otras recomendaciones. Y eso es lo que debería abrirse a que haya muchas más personas, o estos nuevos médicos que llegan a los territorios tengan esa disponibilidad. Porque yo creo que todos tienen el conocimiento y algunos más que otros, pero yo creo que la voluntad es la que falta. Nosotros hemos vivido procesos de enfermedades también un poco complejas y difíciles. Nos pasó un tiempo con la ñañita Teolinda cuando tuvo TBC. Tuvimos un proceso muy difícil porque la mirada del sistema Winca era catastrófica. Y nosotros ya teníamos como toda esta otra parte, un poco el conocimiento nuestro, la ayuda de don Jaime, cómo llevar adelante ese proceso. Y fue para nosotros fácil, fue una cosa llevadera, no nos asustamos ni entramos en pánico, atendimos a la Lamien como correspondía, todas las chicas disponibles para prestar la ayuda necesaria, pero cuando cayó al hospital tuvimos una experiencia muy fea y muy dolorosa. Nosotros, la persona que estaba a cargo en ese tiempo, un paramédico, dijo, a ella hay que dejarlo aislada, no puede entrar nadie a verlo. Y yo le expliqué que ya había pasado un proceso, que nosotros ya habíamos hecho como toda la primera parte y que no era efectivamente tan contagioso como él lo planteaba. Me dijo que no, y que nosotros teníamos que irnos y no irlo a ver y dejar a la pobre anciana sola en el hospital, en una pieza aislada. Y como también tenemos este desconocimiento y esta, de alguna manera llegado, dijimos, no, pues nosotros no nos vamos a quedar, que nuestra ñañita lo dejen ahí encerrada sola y nosotros aquí tranquilos, y empezamos a hacer todo un pataleo y logramos que al otro día a ella le dieran de alta. Sin ninguna explicación, obviamente, porque a ella nosotros nos dijeron en ese entonces que por el hecho de haber orinado así color naranjo, ella tenía deposiciones de sangre en la orina. Cuando nosotros nos habían dicho que cuando llevara el tratamiento una cierta cantidad de días, el pipí iba a salir de ese color por efecto de las pastillas y medicamentos que le estaban dando. Y nosotros todos lo teníamos claro, pero ellos no tenían claridad y tampoco quisieron abrirse a escuchar. Entonces yo creo que lo que falta es humanizar a la salud en nuestros territorios y que también haya esa disponibilidad de que el conocimiento de la medicina occidental y el conocimiento mapuche huilliche pueden ser una complementariedad y pueden llevarse adelante de una mejor manera por el bien de las personas. Eso era como en el área de salud, de lo que yo puedo decir y puedo aportar de lo que hemos vivido durante este proceso, que también nos ha permitido ir aprendiendo y ya nadie, por ejemplo, nos va a faltar el respeto a nuestra gente, decir, no, mire, sabe que si le da esta enfermedad se va a morir o ustedes también morir enfermos, ¿y cómo lo vamos a salvar? Nos dijo el médico. Y ¿cómo? Si esto no es así. Pero era porque ya teníamos el conocimiento y toda esa ayuda desde otra mirada con don Jaime. Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que buscar, más médicos como don Jaime que tengan esa capacidad y hacerlo con mayor acercamiento a la gente. Eso, gente mañana. Gracias. No sé si me escuchan porque en algún momento me caí. ¿Me escuchan o no? Sí, ahora sí. Yo sí. Ahora sí. Ya. Maga, ¿qué opinas de todo esto, tú viviendo en la zona mapuche y teniendo de base
este maravilloso conocimiento que tú pudiste trabajar con el montaje de Wijimapu. Yo creo que todo lo que se habla aquí, o sea, no podemos hablar de no tener una base como para aportar a cualquier tema, ¿no? Sí, yo la verdad es que me planteo aquí en este panel especialmente con profunda humildad, porque yo vengo como de otro campo, de otra área, vengo del cine, y cuando Jaime decía, yo no sé hacer documentales, yo empecé a hacer documentales sin tener idea, o sea, llegué a ser cineasta por los hechos, porque sentí que era una manera de expresar lo que yo quería mostrar muy potente. Y la prueba es que en el caso del documental Wijimapu, por ejemplo, el haber recogido ese registro invaluable, yo creo que es la primera parte de la construcción de una difusión de identidad. O sea, ellos lo hicieron en persona durante años, pero de verdad la llegada que puede tener un audiovisual multiplica. O sea, de hecho mucha gente lo vio online y yo creo que ese es el aporte. Ahora, estando yo en territorio mapuche, que es algo que siento de verdad como un dolor, porque es visible los abusos que ha habido, con una cultura que es riquísima, que una cultura que tiene tanto, tanto por ofrecernos, para ser personas más completas, para ser seres humanos ligados a la tierra que es nuestro lugar de residencia en realidad. Entonces, lo que habla Hilda y Jaime de rescatar la medicina tradicional y poder ponerla como complemento, porque ninguna anula la otra, lo mismo diría yo con la identidad, o sea, rescatar la palabra, rescatar el mapudungún como lenguaje, nos permitiría entender una mirada de la vida que yo creo que nos estamos perdiendo. Es una riqueza que nos estamos perdiendo como nación. Y yo siento que este tipo de eventos como el que ustedes han organizado permite justamente recrear vínculos. O sea, yo siento que la identidad, el lenguaje, la espiritualidad que ofrece el mapuche huilliche también, todo el pehuenche, es algo que no podemos darnos el lujo de desconocer. Y llevamos demasiados años como viviendo, como decía Maturana, Humberto Maturana decía, no tenemos que coexistir, tenemos que convivir, o sea, vivir juntos, no existir en paralelo unos con otros. Y eso yo creo que es algo que a mí me mueve, que yo quisiera, desde donde pueda, desde mi lugar, contribuir a crear puentes, a difundir, a dar a conocer, porque hay mucha, mucha riqueza que no podemos farrearnos, como digo. Sí, respecto de lo que dice... ¿Hablo? ¿Hay preguntas? No, hasta ahora no. No, dale. Sí, no, me parece muy interesante eso que plantea Magali, en el sentido de que existe una riqueza muy profunda en los pueblos originarios, pero también yo quiero decir de que la medicina occidental, la medicina alopática, la medicina bioquímica, la medicina de los hospitales, qué sé yo, también tuvo un tiempo una profundidad. Yo estudié medicina en la Universidad de Concepción y tenía grandes maestros, muy humanos, ya que eran muy integrales al ver el enfermo. Aprendí mucho de ellos, ya grandes sabios, así como también tengo sabios acá en el archipiélago de Chiloé, y una de las sabias está presente acá, que es la Hilda, así que le agradezco mucho también lo que me enseñó ella y su grupo. Pero también quiero decirte que la medicina occidental se perdió su camino. En algún momento perdió su camino porque, si bien es cierto, si decimos, bueno, Hipócrates trabajaba con los humores, ¿cierto? El humor negro, el humor verde, qué sé yo, el amargo, bla, eran equilibrios del cuerpo, ¿ya? Y había una sensación de meterse en el paciente, en la familia, y de pronto yo empecé a darme cuenta después de que eso se fue perdiendo. Entonces hoy día asistimos a una medicina biomédica,
medicalizada, bioquimizada, dependiente de las grandes corporaciones transnacionales de medicamentos, las sociedades médicas, los grupos de personas que se unen para obtener recursos, etcétera, que se perdió todo eso. Pero en esencia la medicina occidental no era eso. Entonces yo creo que también hoy día es posible ya refundar una mirada de salud con la esencia de lo originario y esa esencia de la medicina biomédica que también hace un gran aporte. Si no podemos negar la importancia de una serie de avances ya, ¿cierto?, en la medicina, y que hoy día mismo la estamos viendo con el tema del COVID y las vacunas anti-COVID. Ya, y todo el mundo se está vacunando. Claro, hay algunas personas que no se quieren vacunar, los antivacunas, etcétera. Pero yo tengo 4 hijos, de todos vacunados contra todas las enfermedades, y la familia, todo. Entonces, también hay que reconocer de que hay una medicina occidental que es profundamente humana y que tiene lógica, y que, sin embargo, se extravió en un modelo neoliberal de comercio, donde también ya he visto que algunas personas que hacen medicina tradicional también se han extraviado. ¿Ya? Porque hay personas que son charlatanes en todas las culturas, y yo eso lo digo con mucha pena, porque también he visto de que en algunos lugares ya el modelo neoliberal, que yo digo que es muy líquido y que se mete en todas las rendijas, también ha llevado a algunas personas a equivocarse del camino, ya lo que los mapuches llaman muy bien el trafentún, o sea, esa cosa que por alguna fuerza externa uno pierde la mirada y pierde también el pensamiento y se va por un camino equivocado. Y ese trafentún es el que está llevando hoy día ya a mucha gente a perderse ya en los caminos de este enfoque más neoliberal. Pero vuelvo a decir, y termino, la medicina occidental, la medicina alopática, es también en su esencia humana, y eso también hay que recuperarlo. Yo quería decir una cosita breve. Básicamente que estoy totalmente de acuerdo, Jaime, en que hay que rescatar lo valioso de ambas culturas, de más culturas también. Y es lo que dijiste al final, lo que ha cambiado las relaciones, lo que ha producido un quiebre entre seres humanos y naturaleza, entre seres humanos y seres humanos, que ha provocado racismo, clasismo, divisiones, y entre seres humanos y sí mismos, o sea, nosotras mismos, en el sentido de haber perdido conexión con nuestra espiritualidad. Y a la base está un sistema neoliberal de economía que lo permea todo, porque todo se vuelve negocio. Yo viví 2 años en Cuba, por ejemplo, y el sistema de los médicos de la familia es un sistema como lo que tú hablas, son médicos que conocen a todo un sector del barrio, a toda la familia. Por lo tanto, si el padre se enferma, saben que tiene mala relación con la hija y que eso afecta, y por lo tanto pueden trabajar con las enfermedades de una manera mucho más holística, más humana. Entonces, a la base, claro, hay un sistema que nos ha hecho enfrentarnos a todos como enemigos entre nosotros por competir, porque lo que vale hoy es tener más dinero, es tener más estatus, es tener más títulos. Y la persona que trabaja la medicina tradicional aprendió de su abuela, aprendió en la naturaleza, aprendió por la tradición, pero es tremendamente valioso. O sea, no desconozco ni un lado ni el otro, sino que ver que esto permea todo, la cultura, nuestras identidades, nuestra relación con la espiritualidad. Eso. Qué lindo. Hoy quisiera recordarle a la gente que nos está viendo, aquellos que nos están en este momento compartiendo con nosotros, que pueden hacer preguntas. Yo quiero agarrarme aquí de lo que están hablando, de la historia y del cuento, de la identidad, para que la Hilda nos cuente quizás cómo era su relación con sus abuelos. ¿Tú viviste de niña con tus abuelos? Tu abuela quedó ciega muy temprano, don Antonio mucho más tarde. ¿Cómo fue tu vida con ellos? Quizás también en aspectos de salud, pero ¿cómo viviste con ellos, con esta mujer tan potente que es nuestra ídola del momento, digamos, como ella aparece en la película Huellimapo? ¿Cómo fue tu experiencia de vida? Bueno, yo
me crecí con ellos, nací en ese Tubún, en ese territorio, en esa comunidad, y como fui hija de madre soltera, entonces me quedé en la casa con mis hermanas y mi abuelo. Ellos fueron mis padres para mí. Sentí muy de cerca su energía, ese negüen que cada día nos entregaba ella, y yo ya la conocí ella inválida de las dos vistas, no vidente. Cuando un día me atreví a preguntarle, yo le pregunté, mamita, ¿y cuándo fue que tú dejaste de ver? Y ella me dice, yo tenía creo como 35 años más o menos, me dijo. Un día empecé con un dolor de cabeza muy fuerte y no me pasaba, dijo, me llevaron a un machi, pues fuimos a otro lado. Ella decía que había sido como algo malo, sí, porque dice que un día ella estaba en su casa, había habido un conflicto territorial con otra gente, y una señora le pasó a gritar en la puerta, dice que le pasó a llamar, y le dijo 3 veces me llamó y me dijo, María, vamos al cementerio, igual como si hubiese muerto, dijo. Y al otro día, dijo, empecé con ese dolor de cabeza, era muy fuerte el dolor de cabeza. Por unos varios, dijo, estaría un mes casi con el dolor de cabeza y empezó a perder la visión, dijo que de las dos vistas, ella tenía las vistas sanitas, no tenía nada que uno dijera que tenía algo, las vistas las tenía súper bien. Y dice, pero empecé a nublarse y ya no veía nada, después ya no vi nada, pero no me desesperé, dijo, yo lo tomé como algo que me iba a pasar nomás, no, nunca hice ninguna cosa. Mis chicas eran todas chicas, dijo, la más grande empezó a crecer a su hermanito y así empezamos a vivir, dijo, yo enferma. Tu papá me llevó para todos lados buscándome la salud, pero ya como que yo sabía que no iba a haber remedio, dijo, porque la amenaza que me había hecho esa mujer, dijo, como que se estaba cumpliendo. Así que yo la atribuía siempre a un tema por tierra, cosas así, que había sido un mal que le habían dado. Y nosotros cuando las conocimos ya éramos parte de su vida, nomás, pues nosotros nunca tuvimos ningún problema por tenerla o por ayudarle o hacerle las cosas, y tampoco era de la que tanto pedía. Siempre ella tenía como todo clarito, que para allá funcionaba esto, para acá lo otro, y se levantaba y lo buscaba. Y era así, como que por intuición ella buscaba todo. A veces yo pensaba, mi mamita a lo mejor verá las cosas, cómo la va a buscar, y decía que no veía nada. Y así ya fuimos más grandes. Después nosotros también ya empezamos a hacer como las cosas del hogar, ayudarle a hacer cosas, a hacer la comida, porque mi mamá se iba a trabajar, ella salía muy temprano a cortar el trigo a los otros lugares, a las otras familias que tenían un poco más para ganarse el sustento. Y siempre ella nos hablaba mucho de la historia. Mi papi también, mi papi él era nuestro maestro en ese sentido, porque él nos enseñaba en las tardes. Él siempre que después que llegaba de la pega, nunca era como un papá enojón. Siempre era como un papá buen amigo que llegaba y no le importaba si llegaba cansado, sentaba y nos daba un rato de tiempo para contar un poco de la historia, del sufrimiento, de lo que habían pasado para que estuvieran en ese territorio. Siempre tenía esa conversa. Y yo era más preguntona. Yo era muy preguntona, yo todo le preguntaba. Pero papi, ¿por qué esto? ¿Por qué así? Y él siempre tenía una respuesta. Después ya nos empezó a enseñar a hablar en lengua. Él nos empezó a enseñar a hablar en lengua a las 3, que éramos 3 hermanos. Y yo era la que más me gustaba hablar. Entonces yo me repetía las poesías una y otra vez, y después cuando me íbamos a las reuniones ya me decía, como ellos eran los que coordinaban las reuniones, ya me decía, ahora te toca hablar a ti. Y yo hablaba mi discursito ahí, humildemente me paraba y hacía mi discurso en Chesumún, o en el idioma, como decían ellos, nuestro lenguaje nativo, y hablaba. No sabía qué decía, porque nunca me dijo qué decía un parlamento o un discurso. Cuando yo le preguntaba, me decía que la respuesta la iba a tener cuando sea grande. Así que así me crecí y así vivimos. Después mi papi quedó inválido, ya eso fue más tarde, yo creo que él tenía como 67 años más o menos. Él era cacique ya en ese entonces, ya había fallecido José Antonio, pero creo que él alcanzó a estar como un año nomás ejerciendo. Y de ahí él perdió la visión de un ojito y después del otro, y ahí nos quedamos con los dos. Pero tampoco fue un impedimento a ellos para ir a las reuniones, para salir, a ir a la parte espiritual, que era la que ellos con mucha fuerza llevaban.
siempre la parte espiritual fue la que lo mantuvo en pie hasta el último momento. Y así nos enseñaban, nosotros decían que el deber, como decía mi mamita, que teníamos era agradecer a Guenecén, a nuestro Padre Dios, por todo. Nosotros nos enseñaron de pequeños que cuando si teníamos que cerrar la puerta en la tarde, teníamos que ir a hacer nuestro escutún, cerrar la puerta. Si teníamos que levantarnos en la mañana, abrir la puerta, teníamos que hacer nuestro escutún, abrir la puerta. Así que era como eso, siempre sí nos crecimos, todas. Y ya cuando nos dejaron ellos, los dos, mi mamita llegó el momento de que tenías que irse y ella me dijo a mí despacito que ella sí iba a ir, pero su papi dijo le tiene que acompañar, tiene que quedarse con ustedes. Su papi tiene que quedarse, dijo, para que ustedes no se sientan solos. Y se fue así, casi sin mayor enfermedad. Y mi papi, él asumió la responsabilidad, él siempre decía, yo tengo que estar bien, pues si a mí me dejaron para que yo los cuide, decía, yo tengo que dejarlo acompañado, hasta que ustedes estén bien. Y así duró como 1 año y medio más después de mi mami, que falleció también. Pero fueron grandes personas, yo creo que esa lucha que llevaron por el territorio, complementada con la forma de credibilidad que ellos tenían de parte de su cosmovisión, su propia espiritualidad, era lo que ellos siempre nos mantuvo en pie. Yo nunca vi que ellos se sintieran mal o que, no sé, renegaran de algo, si era todos los días con la misma fuerza de un día para otro. Y así yo vi muchas veces las entrevistas que ellos le hacían, y a mí me llenaba de orgullo porque tenía tanta fuerza para decir las cosas. Y yo la miraba y decía, y esa enfermedad que ella tiene nunca es un impedimento para nada. Así que esa valentía que ellos nos entregaron y la forma como ellos dejaron guiado a la familia, yo creo que es como yo lo considero que es un legado que ellos nos dejaron, esa enseñanza que ellos nos transmitieron a través de la oralidad, de lo que nosotros veíamos también, fue lo que nosotros nos enseñó a ser como somos, tener ese kimun y ese nehuen desde el piu, que decir, aquí está la lucha de nuestros padres, de nuestros abuelos, que no van a quedar en el olvido. Me acuerdo cuando yo le pregunté un día de todas las conversas que teníamos, y él me estaba hablando de la tierra y de todas las luchas que habían dado para que estuvieran ahí, de la pelea del 41 me estaba comentando, y yo le decía, pero papi, ¿y eso fue tanto? Sí, me decía, fue muy, muy cruel. Nosotros cuando nos vinieron a buscar detenidos, porque nosotros al otro día después de la pelea decidimos entregar la gente que vino y que nos había venido a despojar y que nosotros lo tuvimos acá, decidimos llevarlo y lo entregar. Entonces íbamos bajando en un barquito y se forzamos cuando encontramos muchos barcos de carabineros. Y ahí nos llevaron detenidos a todos, dice. Pero yo en ese tiempo estaba baleado y se sacó su chompita así, sacó su chompa y tenía un tremendo hoyo que le cruzaba de la espalda al otro lado. Y yo la miré y le dije, papi, ¿y eso te pasó? Sí, pues dijo, sí, eso por defender esta tierra, nuestra ñuque más, pues dijo, para que usted algún día tenga dónde estar. A mí me balearon y la bala traspasó al otro lado. Dijo. Y así incluso, dijo, estuve preso. Y ahí yo como que lo miré y le dije, papi, cuando yo sea grande, le dije, yo quiero ser dirigente. Porque yo no quiero, le dije, que tu legado, tu sufrimiento quede en la nada, le dije, quede en el olvido. Yo siempre voy a decir, le dije, las cosas que pasaron, voy a contar tu historia y voy a contar las cosas que a ti te pasaron, papi. Cuando sea grande voy a ser dirigente. Así que así fui dirigente, en algún momento fui dirigente de la comunidad como por 10 años. Y me recuerdo que el día que me dijeron, yo dije, y mi esposo me dijo, cuando les fui a contar, yo le dije, oye, va a haber elecciones en la comunidad y me pusieron de candidata. Y él me quedó mirando, me dijo, bueno, ¿y no era lo que tú querías? Tú siempre decías que algún día querías ser dirigente de la comunidad, entonces anda, ¿no? Y asume si caso gana. Claro, y gané y estuve 10 años presidente de la comunidad, fue una bonita experiencia, trabajé con mucha gente, pero siempre me gustó ser honesta en mis cosas. A mí cuando yo veo cosas así como raras, prefiero decir acá no voy yo, por este camino no me corresponde, porque siempre tengo la convicción que uno debe llevar un camino correcto y cuando ve que el camino se está yendo por otro lado, mejor dar un paso afuera y seguir por tu ruta.
Y eso fue lo que yo hice en este transcurso de mi vida. Y hoy día ya, como una mujer, ya, como una mujer grande, tengo que asumir otras responsabilidades. Eso. No soy grande de tamaño, estoy diciendo mujer grande de Kibun, no, porque de tamaño no estemos hablando. Y ahora viene eso. Está silenciada, Marenke. Hay preguntas, Pablo. Sí, hay un par de preguntas. Aquí David Núñez nos pregunta para Hilda y para Jaime si tienen algún antecedente en la oralidad de rituales de sanación, como el machitún, de otros territorios. Esa es para Hilda y para Jaime. Y también para Magali, David vuelve a preguntar el mensaje o sentido de las imágenes de la ceremonia católica en su documental. ¿De qué manera ve el diálogo entre el cristianismo chilote y la religiosidad huilliche presente en el relato de María y Pedro? Así que les dejo el espacio a Hilda y a Jaime si quieren responder a David. Hilda, adelante. Vaya usted, Hilda. Bueno, yo voy a responder con respecto a eso. Yo creo que, bueno, sí, hay experiencia de sanación a través de la oralidad o a través de lo que nosotros, incluso en el caso mío me ha tocado vivir. Yo, bueno, como ustedes saben, en el año 2016 se quemó el jardín donde yo trabajaba. Yo pasé un momento muy difícil después de eso, solo yo lo viví. Yo empecé como que primero no asimilé que había pasado eso. Entonces empecé como a vivir mi vida normal, haciendo cosas, todos los días yéndome al lugar donde se quemó el jardín. Y era lo que a mí me llamaba la atención. Sola como persona yo pensaba, ¿y por qué me da eso? De que era una necesidad de levantarme e irme. Y así, todos los días era lo mismo. Pasaron como 15 días más o menos y empecé como a perder de alguna manera el horizonte, o sea, me olvidaba de muchas cosas. Empecé a salir y me iba a Paquellón o por cualquier lado y me olvidaba de qué iba a hacer. Entonces andaba como y siempre sentía que alguien me andaba persiguiendo. Y eso a mí después ya como a los 3 meses, 2 meses más o menos, como que ya se empezó a hacer más difícil en mí. Y un día le conté a las Lamien, como nosotros trabajamos en equipos con las chicas, la Miriam, la Blanca, y ella como más de confianza, yo le digo, chica, yo tengo algo raro que me está pasando. Me pasa tal cosa, le dije yo, y siento que voy con una persona detrás. ¿Ya? Empezamos a buscar a través de nuestra cultura qué podría ser. Mi mamá dijo, tú tuviste que haberte hecho leupillen, dijo, te tuvo que haberse salido al juicio. Y eso debe ser que te tiene así, porque además tenía muchos sueños y no podía casi levantar. Y me sentía muy mareada. Y fue así que tuvimos que parar hasta donde un peñi que me hizo una reconstrucción de mi espíritu, de volver a mi cuerpo, y desde ese momento me pasó. O sea, me hicieron el ritual de volver el al cuerpo, al alma. Así que yo he vivido eso y lo había escuchado igual de antes. O sea, mi mamá por eso me decía eso que me estaba pasando, porque llegó a tener experiencia, lo que ella decía que, por ejemplo, un familiar directo no lo puede hacer, tiene que ser alguien que lo sepa y ojalá una persona imparcial y solamente con personas de confianza. Y así me hicieron ese ritual de sanación y sí, pues, resultó y gracias a Guinicén pasó todo lo malo. Pero esa experiencia la puedo contar. Bueno, sí, yo también un poco decir de que he visto ya este ritual que Hilda está planteando, y lo he visto en muchos lugares, justamente con nombres así que varían alrededor del Puyik, porque el Puyik es la palabra, ¿cierto?, Mastungún, que significa el espíritu. Y acá en la isla del mar interior y seguramente también en otros lados, más islas mayores, existe la ceremonia que se llama Cotupeyi, que se ha ido así como castellanizando, y la gente dice, no, vamos a hacer un Cotopeye. Pero el Cotopeye justamente es la llamada del espíritu. Lo que pasa es que en la concepción
ya de persona tenemos mente, cuerpo, emociones y espíritu. ¿Ya? Y el espíritu es una de las cosas que frente a cualquier evento inesperado, ya sea porque uno se asustó o porque recibió una noticia o porque tuvo una mala experiencia, el espíritu está ampliamente descrito que abandona de cierta forma el cuerpo. ¿Ya? Y eso no solamente dentro de los pueblos originarios, también la psiconeuroinmunología y otras ciencias también se ha dedicado a escribir, a estudiar, perdón, este abandono de eso que forma parte nuestra, ¿ya? Y que es súper importante para estar sano. Y en mi experiencia yo veo que cuando las personas pierden el espíritu, ya por alguna otra razón, empiezan también a tener enfermedades que son bastante somáticas, o sea, no somáticas en el sentido de psicosomáticas, sino que van al cuerpo, llegan al cuerpo un montón de enfermedades. ¿Ya? Y acá, en mi experiencia, tanto en la Araucanía como en Chiloé, las personas que han perdido espíritu están vinculados, cuando yo hago la anamnesis, cuando les pregunto desde cuándo que están enfermos, están vinculados muchos con cáncer, ya con las neoplasias, con los cánceres. Y acá en Chiloé tenemos una cantidad importante. Nosotros hicimos un estudio hace años atrás y yo sé que hay gente que está viendo este conversatorio ahí que también participó en estos estudios que hicimos por algunos lugares y me recuerdo en un sector de la isla Lemuy, ya nos llamaron porque habían muchos casos de muerte ya por cáncer en una comunidad durante un periodo determinado. Y nos fuimos ahí a investigar esto y claro, y conversando con los parientes, conversando con los familiares de estas personas que habían fallecido, muchos hablaban de que habían tenido su pariente que había fallecido ya algún tipo de pérdida de espíritu y después incluso hasta tuvieron alguna cosa que ellos llaman mal, ya el mal por envidia, un poco lo que hablaba también Hilda respecto de sus abuelos. ¿Ya? Entonces, es muy interesante desde mi perspectiva como médico el poder entender de que el mal por envidia, el susto o la pérdida del espíritu te genera una baja defensa muy importante en el cuerpo. ¿Ya? Hay un sistema, hablando en términos técnicos, neurovegetativo, un sistema hormonal que se deprime mucho, ¿ya? Porque yo he visto gente que piensa de que tiene un mal y cómo esa gente se viene abajo desde el punto de vista psíquico y baja las defensas, y claro, y si baja las defensas, ahí puede entrar cualquier cosa. Y es probable quizás que también, producto de ese mal, a los abuelos de Hilda le haya entrado alguna bacteria, estoy lucubrando porque no me sé el cuadro clínico de ellos, nunca conversé con ellos, que le haya también afectado la visión, ¿ya? Producto de ese mal. Entonces, obviamente, volvemos al tema, una buena medicina o medicina moderna va a tener que saber, como me dijo una vez una señora, oiga, que está moderna su medicina o la medicina de ustedes porque ya saben de susto, porque va a tener que abordar la recuperación del espíritu y al mismo tiempo hacer el tratamiento de lo que ocurre en el cuerpo. Y el tratamiento de lo que ocurre en el cuerpo, bueno, la medicina occidental ha desarrollado técnicas, pero que sola no puede hacer nada. ¿Ya? Tiene que haber lo otro para que se pueda recuperar en toda su integralidad. Ahora, otra ceremonia, respondiendo a lo que plantea David Núñez, otra ceremonia yo no he visto acá. ¿Ya? No he visto otra ceremonia comunitarias, rituales comunitarios como los machitunes que yo participé ya en la Araucanía. No he visto acá en Chiloé, yo no sé si antes Hilda puede tener mayor antecedente, ocurrían estas sanaciones más colectivas de la comunidad presente, alrededor del enfermo y los familiares, etcétera. No lo sé. No, yo Hilda no se escucha. cuáles se hagan como para sanación, sino es que en otras instancias sí, donde la comunidad colectiva participa, pero para un ritual de sanación no lo he escuchado. Hilda, una preguntita. ¿Cómo se llamaba el término que usaste? Leupilli. ¿Cómo se llama ese ritual?
Es cuando la persona se asusta o le va al juicio, como le dicen, ellos le decían así, pues el concepto de Leupillen es cuando la persona se le sale el espíritu del cuerpo. Yo creo que, como decía don Jaime, debe ser por el tema del Puyi, que dice que es el espíritu. Leupillen. Tal vez era así. Gracias. Magali, tú contestas la pregunta que te hizo David, que es algo que hablamos previamente, pero que es bueno que quizás que se conversen acá también. Sí, por supuesto. O sea, es natural, yo creo, que surja esa pregunta y es bueno que aparezca, porque también tomar estas dos visiones de una vida espiritual, así como si fuera algo obvio, es mejor preguntarse, yo creo. Y esto fue hecho el año 94, o sea, hace hartos años atrás, y fue una decisión que tomamos con Fabiola a partir de que encontramos que había mucha riqueza en estos dos materiales, digamos, en el discurso de estas dos personas hablando a cámara, que yo les contaba, que Fabiola me dijo, porque yo no estuve en la grabación, que simplemente pusieron la cámara y ellos hablaron. No fue una entrevista, fue lo que ellos quisieron comunicar, al ritmo que ellos quisieron comunicar y todo lo que ellos quisieron decir. Y cantaron después porque ellos quisieron hacerlo. Querían mostrar de una manera directa una palabra que es muy genuina y esa es la fuerza que tiene. Es como la coherencia entre lo que ella está diciendo y la esencia del contenido de sus palabras. Y por otro lado estaba toda esta ceremonia de primera comunión en una isla donde se prepara el terreno, donde está toda la comunidad participando, que tenía mucha fuerza también, de otra manera, y que expresa, según lo que yo veía en ese momento, y puede que no haya sido lo más atinado hoy, desde la visión de hoy, pero yo veía que eran dos expresiones que ocurrían en paralelo, que estaban presentes en la vida de la persona chilota, digamos, de esta ceremonia católica de primera comunión con un ritual súper elaborado, con los vestidos blancos, con los cantos, las flores, etc. Y por otro lado, esta palabra que en sí misma comunica una fuerza que es la esencia de la vida ahí en ese lugar. Entonces, a mí me pasaba que sentía como dos manifestaciones conviviendo de alguna manera, y al mismo tiempo que toda la voz, el lenguaje, la manera de articular el lenguaje, esa coherencia, como digo yo, entre lo que ella dice y la esencia de lo que está comunicando, está subyacente en todas las personas que están participando en este ritual católico, que es algo posterior, que viene, que se instala, que se instala como parte de la vida de toda una comunidad. Entonces yo creo que más bien hacer la pregunta, ¿qué le pasa a él al ver estos dos grupos de imágenes, digamos, estos dos discursos, estas dos narrativas que se van desarrollando? Me encantaría saber qué le pasa a él, qué le produce, y quería como leer unas palabras de María Raín que me parecen maravillosas. Ella dice en un momento: lleva una ley mental, una ley secreta que se levantó, una bandera poderosa para librar nuestras tierras, nuestros derechos. Dice en un momento: y el espíritu dominaba su imperio, su raza, su razón. Ella habla desde ese espíritu. Entonces me encantaría saber qué le pasa a él con estas dos manifestaciones de la vida espiritual en Chiloé. No sé si se puede preguntar, pero también me encantaría saber lo que a Hilda le produjo, porque a Hilda también le produjo un choque, Eso. un rechazo. Sí. ¿Qué te pasa a ti, Hilda? Bueno, como ya lo había dicho el otro día en la conversa, en el Nutram, sí, para mí, cuando vi el reportaje, sentí que por un lado estaba toda la fuerza que la Ñuque planteaba,
el discurso y todo, pero había como una instancia que lo cortaba y se veía como que no tenía una sincronía una cosa con la otra. Si bien yo podría decir el pueblo originario y todos sus rituales y sus costumbres siempre estuvieron. Esta otra parte llegó y como que también en ese minuto sentía yo que empañó ese proceso que ella lo decía con tanta fuerza. Me hubiese gustado que hubiese sido más, no sé, que queden como en la retina de nuestra gente, de nuestro pueblo, el discurso sea como más nítido, que se llegue más a la gente y que no se vaya cortando como que quedábamos en, sí, pero ahora me faltó un poco más. Ahora, ¿qué quería decir? Que haya una conexión con lo que estaba narrando y esa fuerza espiritual que estaba demostrándonos ante el discurso. Yo creo que eso a mí me dio como la sensación, porque también no hay que olvidar que como una forma de mantener la espiritualidad también, porque esto fue a través de un dominio, no fue un que yo estoy de acuerdo, que voy a la iglesia y que todo, no, también hubo un dominio muy fuerte a nuestro pueblo y nuestra gente se sometió a llevar algunas prácticas culturales ancestrales a las iglesias. Como yo siempre pienso que fue como una forma de no perder todo, pero que ese poquito que llevaron para allá, porque no todos quedaron pensando en lo que pensaba María Amalia, porque un grupo también se fue para allá pensando en que lo otro era lo mejor y que probablemente este camino que llevaba mis abuelos era un camino más perdido, o un camino que había que dejarlo más, llevarlo silenciosamente porque a lo mejor hasta no, pensaban que no valía la pena. Y como que el otro tenía más fuerza en ese entonces. Siento que si hubiese sido como más narrativo lo que decía María Amalia, a lo mejor no habría hecho más sentido, más ruido a la gente que no conoce su identidad cultural, que a lo mejor que perdió un poco su espiritualidad. Yo creo que eso siento que todavía falta. Hay que hacer un trabajo. Sí, ya dijimos que lo vamos a hacer y hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Pero ¿sabes qué? ¿Qué piensas tú que le pasa a una persona que está, una niña que hizo la primera comunión en el 94, ya tiene más de 20 años, es una adulta? ¿Qué le pasa a ella, por ejemplo, al ver a la señora María hablando, sabiendo que estaba como diciendo eso en el momento en que ella estaba metida en un ritual que era natural y lo desconocía? ¿Cómo se les abre la mente también? Pienso yo, no sé, se me ocurre que sería interesante. Yo creo que sí, me imagino porque todo en algún momento en esa etapa de juventud, quienes estábamos al frente de nuestro pueblo, teníamos claro nuestra identidad y aunque nos costaba y a veces llorábamos a la escuela que no sé, que nos decían India porque solamente porque hablabas en lengua o India porque de repente tú ibas a la reunión y el otro que iba a la iglesia y que se creía que era mejor y aún que teniendo el apellido. Puede que ahora ellos le haga sentido pensando en que había una pérdida de identidad propia, que esa persona que estaba haciendo la primera comunión en ese entonces había perdido un poco sus orígenes, sus raíces. Puede que le suceda eso, porque todos podríamos haber parado en lo mismo, pero habíamos un grupo que no éramos mayoritariamente fuertes, de gente grande, pero éramos fuertes. Porque digo éramos fuertes porque de alguna manera luchábamos contra todo este sistema que ya era religioso, de alguna manera también en los colegios, a través de la educación. A nosotros nos trataban de imponer cultura ajena, una cultura que había llegado de fuera, que teníamos que incluso incorporar con la parte religiosa que también estaba en los colegios. Y había que luchar contra eso. Y si tú te tocaba tener un profesor que a lo mejor te llevaba que esto era lo mejor, debe haber un choque muy grande en esas personas que estaban en esa situación en ese entonces. Porque yo no puedo decir eso porque yo tuve la suerte de tener a un profesor que era el maestro Leiva, que nunca nos apartó de una realidad, siempre nos hizo tener esa realidad presente. Eso, sentirte que eras parte de un pueblo, que cuando yo lloraba él me decía, no llores, no te sientas triste, lo que ellos te lo dicen porque por ignorancia. Ellos son ignorantes en lo que tú sabes. Tú sabes muchas cosas. Y me hacía de alguna manera que la autoestima, como le decimos ahora, sea mayor en mí
y probablemente esas otras personas tenían una pérdida de identidad y a lo mejor tenían una baja autoestima y le daba mejor decir que eran de otra clase, aún Claro. teniéndolo. Porque Pero la puede, pérdida no fue fácil, fue un proceso doloroso. sí, Eso yo. pero eso yo creo que puede ser como de alguna manera un despertar para las personas que estuvieron educadas y que crecieron sin tener idea que existía una cultura poderosa presente, que estaba viva y que está viva. Sí. Hay un pequeño comentario que a propósito de lo que estamos hablando, Miriam Millán nos dice que creo que los rituales se fueron olvidando, justamente con la llegada de la religión católica a Chiloé, pero que aún quedan en forma privada, como en otros espacios. Y claro, me permite un pequeño comentario, bien fuerte la experiencia. Yo creo que ahí es justamente la importancia de en las primeras edades darle valor al reconocimiento, al autorreconocimiento y justamente lo que es espiritualidad y salud. En estos casos nos damos cuenta que va muy de la mano. Así que un saludo y agradecimiento yo creo que a todos esos maestros y maestras que están dando ahí a que justamente pongamos valor a ese autorreconocimiento. Un comentario, yo estoy silenciada. Un comentario, David dice que va a mandarle un correíto a Maga para explicarle qué le pasa a él con el audiovisual, ¿ya? Yo creo que quieren plantear ustedes, ¿te interesa a ti plantear algún tema en específico, Hilda? Porque yo creo que todo el mundo está tan metido en la conversación, hay 35 personas en este momento compartiendo este encuentro, pero la gente yo creo que quiere escuchar. Entonces, creo que sería interesante. ¿Tú quieres plantear algún tema que tenga que ver con lo que hemos estado hablando? Mira, yo creo que más que plantear un tema frente a lo que estamos conversando, yo creo que instarlo a todos y todas, a que volvamos a sentirnos con ese poder que tenía María Amalia, con esa fuerza, ese Nehuen, que nos transmite a todas las mujeres grandes luchadoras, porque no hay que desmerecer el trabajo que ella hizo como mujer, como esposa, como madre, y el legado que deja para las mujeres también. Yo creo que fue una gran representante en esta tierra y nos entregó un kimun a cada una y que eso lo cultivemos, que motivemos a nuestras hijas, a nuestra familia, a seguir adelante, que este es un camino que pese a todas las dificultades que hubieron, pese a todos los maltratos y todo lo que sucedió, estas grandes personas y pudieron llevar un pueblo en pie. Y podemos agradecer a estos grandes loncos y mujeres que lucharon por nosotros y que de la lucha de ellos hoy día nosotros podemos hablar por una mejor educación, por una mejor salud, por poder reconocer nuestro pueblo, que es lo más necesario, que tenemos que estar dentro de esta nueva constitución como pueblo reconocido dentro del sistema político de este país, que también el país reconozca que nosotros somos los primeros habitantes, como lo decía, la primera nación. Nosotros estábamos acá. A nosotros nos invadieron y a nosotros nos arrebataron nuestra historia, nuestra lengua y nuestro territorio. Y eso es lo que nosotros como mujeres, como pertenecientes al pueblo originario, mujeres y hombres, lonco, huaychave, todos debemos ponernos las manos en el corazón y decir que tenemos un legado vivo y que tenemos que construir una mejor historia para nuestro pueblo. Es Mañón. Gracias, Hilda. Jaime. Bueno, después de lo que dijo Hilda, un poco queda por agregar algún comentario, ¿cierto? Estamos de acuerdo. Nuestra Hilda constituyente, además. Así que ahí estamos apoyando. Bueno, no, solamente volver a ese tema, yo creo que
ese tema que plantea David es un tema muy, muy profundo, porque en el mismo documental nuestro, ustedes ven que también en Edina va a estas ceremonias de la ceremonia de Caguach muy profundamente. Pero yo me doy cuenta de que la gente, obviamente, como dijo Hilda en algún momento determinado, eh, esta cultura que llega afuera es como es tan poderosa, pero a pesar de eso la gente desarrolla estrategias locales y familiares que se apoderan un poco de eso, ¿ya? Y vuelven a sacar al Nazareno Caguach y dan vueltas alrededor de la iglesia, como son las vueltas antihorarias que se hacen en el Guillatún, ¿ya? O yo me ha tocado estar a mí en algunos velorios en las iglesias, con la gente ahí en las islas, y claro, y no hay cura, no hay nada, porque para eso dejaron un fiscal, ¿ya? Pero ese fiscal no sigue las normas ni las pautas, obviamente, que tenía que seguir según el cura, po. Es como cuando los equipos de salud le dejan a los técnicos paramédicos huilliches que hagan tal o cual cosa y los técnicos paramédicos huilliches hacen otra, ¿ya? Y los técnicos de salud huilliches no pueden derivarle, qué sé yo, un componedor de hueso porque eso puede ser peligroso, y los técnicos paramédicos huilliches lo hacen, ¿ya? Y eso se ve todos los días. Entonces hay también una forma de vivir eso, ya que también se ve en otras religiones, qué sé yo, en la Yoruba, en otros países de Latinoamérica, donde cada santo es otra cosa. En el fondo, la misma Enedina habla, ¿cierto?, de cómo ahí San Francisco fue el que protegió a su hija, a su hijo cuando ella se cayó, y por eso le pusieron Francisco al niño, que nació con un pequeño susto, pero después ella, como saca el susto, entonces no hubo ningún problema, ¿ya? Entonces yo creo que hay una cuestión muy dinámica, ¿ya? Y cuando uno se pone como a separar estas cosas, puede caer en la trampa así dicotómica de, no sé, a mí por lo menos el documental de la maga me pareció de que quizás, como dice la Ida, quizás era muy disruptivo, de pronto aparecía, cambiaban de imágenes, pero a mí me parecía que eso es lo que la gente estaba viviendo, ¿ya? Y eso es lo que la gente sentía, ¿ya? Y a lo mejor miraba esa religión de una perspectiva muy ancestral, ¿ya? Entonces, claro, a lo mejor el problema es un poco no tanto de ellos, sino que también de los que miramos las cosas un poquito tan así, blanco-negro. Y creo que aquí en Chiloé el mestizaje es enorme, ¿ya? Y hoy día, más que nunca, con la llegada de inmigrantes, obviamente, va a haber una cultura, o sea, una cosa pluricultural, plurinacional importantísima y riquísima al mismo tiempo. Eso quería nomás solamente decir que yo encuentro que cuando participaba en estas ceremonias religiosas que son católicas, para mí no son católicas, son como de un mestizaje, y esa es la gran riqueza que tienen, y por eso que va a tanta gente, ¿ya? Eh, bueno, Sí. ¿sí? No, No yo sé. siento lo mismo y me acordé de un ejemplo en Cusco, en Perú, que los españoles demolieron el Palacio del Inca, que está en una parte alta de Cusco, y construyeron la catedral, o sea, el monumento cristiano más importante, una tremenda catedral. Pero dentro de la catedral dejaron una piedra, que es una piedra como de 70 centímetros de altura, que es una piedra de poder donde los yatiris, que son los curanderos, van a cargar sus propias piedras para sanar. Entonces, los españoles, astutos, la dejaron dentro de la catedral para que fueran a la catedral masivamente todos estos paganos, y hasta el día de hoy los yatiris van, llevan sus piedras, las dejan al lado de esta piedra y se van a la plaza a conversar, a tomar una cerveza, a esperar, mientras su piedra se carga dentro de la catedral y después la van a buscar y se la llevan. O sea, trabajan con un uso del espacio que no es nada de lo que los españoles planificaron, y siguen cultivando su propia fuerza y su manera de sanar. Yo encontraba que eso era tan bello, porque yo vi varios que entraron y sacan unas piedras, las ponían alrededor y se iban. Y después volvían y las recogían ya cargadas de poder. Claro, esas cosas se dan. Yo en Araucanía también tuve experiencia así, en casos donde, no sé, pues, habían mapuches que eran evangélicos, e incluso pastores, pero tenían un rego en el patio, ¿ya? Entonces, yo decía, pero ¿de qué se trata esto? ¿Ya? Entonces, bueno, son muchas cosas que nos sorprenden hoy día. Bueno, en ese tiempo me sorprendían, hoy día no me sorprenden tanto, pero que en el fondo tenían que ver con esta cosa espiritual, de que de alguna u otra forma, y que esta identidad cultural dinámica, que en la medida que el espíritu esté fuerte, ya,
hay mayor posibilidad de poder avanzar también hacia un buen vivir. Ahora, obviamente, cuando se trata de la propia religiosidad mapuche, es mucho más potente, de eso no hay duda. Ya eso lo hemos vivido y seguramente la Maga tiene experiencias también como las que yo tuve en la Araucanía. Ahí sí que se ve una fuerza impresionante y hoy día, bueno, está amenazada con una serie de otras religiones que han aparecido, porque acá también los evangélicos, pentecostales, hay por todas las islas, hay una iglesia ahí ya que de alguna u otra forma están un poco ahí metidos con el tema cultural y que obviamente, por lo menos en Araucanía, en que las machis son como del diablo y todas esas cosas, pero es la dinámica que se da y ahí vamos a ver qué pasa en esta dinámica. Eh, Muchas gracias. Voy a pasar a un par de comentarios y preguntas que nos están llegando. De Miriam Millán para Magali y Jaime. Doña María Raín y doña Enedina, desde esta visión documentalista que hacen, que estas mujeres permanezcan tan claras y seguras en sus planteamientos. Me imagino que debe ver un poco desde su visión qué creen que hacen que estas mujeres mantengan tan segura su planteamiento, su visión, su postura en relación a lo que su documental está planteando. Y también hay un de Raúl Oyarzún Oyarzún. Qué maravilla escuchar a Hilda. Nehuen para ella, para que voces de nuestra tierra y sus pueblos sean reconocidos constitucionalmente. Y Soledad Guarda le manda abrazos a Marisque, felicitando la instancia del conversatorio. Así que, bueno, las preguntas para Jaime y para Magali. Dale, Magali. Ya, no encontraba el micrófono para activarlo. O sea, yo creo que lo que hace fuerte y presente el discurso de María Raín y vigente hasta hoy es justamente lo auténtico de esa palabra. Es una palabra que surge desde una profunda verdad y eso no cambia con el tiempo. Es igualmente fuerte hace 20 años que hoy día y va a seguir siendo fuerte porque expresa la profundidad de una esencia cultural que es unión entre el ser humano, la naturaleza y la espiritualidad. Es esa fuerza lo que ella dice en un momento, esta ley secreta que ella recibió como una bandera de lucha potente. La fuerza es ella misma, diría yo. No es el documental simplemente registró una realidad luminosa y brillante que estaba frente a la cámara. El mérito es de ella. Eso es lo que puedo decir. Bueno, en el caso, como pregunta Miriam, en el caso de Enedina, yo creo que, bueno, ahí, en ese lugar donde vive Enedina, hay una fuerza de la naturaleza impresionante, ya rodeada de una serie de elementos, pero además ella se vincula mucho con esa fuerza de la naturaleza, porque también está inserta en una familia cuyo padre yo también alcanzamos a conocer, y Miriam también lo conoció, ya don Eugenio Huichaquilén murió con 109 años, y el caballero estaba ahí permanentemente dando enseñanzas de su propio pasado, pero una sabiduría impresionante, y yo creo que ahí Enedina va creciendo y su vinculación, a mí me parece que lo más fuerte es su vinculación con la naturaleza, que el padre ya lo tenía, porque el padre era un navegante, ¿ya? Y siempre contaba historias de sus navegaciones a vela, por allá, en no sé en qué año, 30, 40, del siglo pasado, y ahí está esta fuerza que tiene que ver con... Yo siempre he pensado que quizás la señora María Raín y también Enedina son también quizás personas que tienen ciertas habilidades, ya, o dotes de, llamémoslos como de machi, de chamán, ya, que usan la palabra, ya, y que a través de la palabra misma y de los actos que hacen, van iluminando el tiempo. Eso es lo que por eso se llama así pelotún, que es la ceremonia diagnóstica para iluminar el tiempo. ¿Ya? Y el pelotún se puede hacer con diferentes cosas.
cosas, ¿ya? Diferentes elementos. Aquí en el cortometraje aparece el huevo, aparece la gallina, pero también se puede hacer con orina, se puede hacer con ropa, se puede hacer con una serie de cosas. Todas son ceremonias que se llaman plutón, que van iluminando el camino por donde uno tiene que ir. Y para eso uno tiene que tener fuerza, y la mayor fuerza yo creo que en Nadina tiene que ver con su padre y la naturaleza, con lo que la rodea. Muchas gracias. Por el momento, al parecer, no hay más preguntas y claro, ahí la fuerza es del territorio. Ahí las van recogiendo y expresando en su propio cuerpo, en su propia palabra. Creo que ahí está Sí, importante. por eso es tan importante, perdona Pablo, por eso es tan importante, por eso es tan importante que en Chile, cuando se abrió todo este rollo de la salud intercultural, fueron en varios lugares que empezaron a colocar machis dentro de los hospitales, que sé yo, chamanes dentro de los hospitales, componedores de huesos, pero mucha de esa gente se enfermó, ya se enfermó al estar trabajando dentro de los hospitales. ¿Ya? Porque obviamente había una cuestión económica, sin duda alguna, o sea, de pronto empezaron a recibir sueldo y siguen recibiendo en algunos lados, pero la gente no está en su territorio. Y ahí hay una cuestión muy interesante de poder desarrollar porque una cosa es llegar al hospital, ir a ver a un enfermo, ¿cierto? Y hacer unas pequeñas ceremonias ahí junto a la cama, pero otra cosa es meterse en patrones, ¿cierto? Lógicos de la medicina occidental, y que tiene pacientes agendados, tiene una lista, el paciente cada 15 minutos tiene que entrar otro, ya, no sé, hay una serie de cosas que yo vi en San Pedro de Atacama a gente que terminó enferma dentro de los consultorios, ¿ya? Y en otros espacios, en otros lugares, en otras experiencias, bueno, a mí me tocó trabajar en el hospital de Manquehue, ahí salíamos con los pacientes a la casa de las machis, porque ahí estaba la fuerza, ¿ya? Entonces yo creo que la interculturalidad, que es otro gran tema, ¿cierto? Que se ha institucionalizado, que ha sido etnofágico, llaman algunos, así como que se come, ¿ya? Y que aquí en Chiloé también en alguna otra forma, también a veces uno ve cómo esta institucionalidad de los sistemas de salud occidentales se van comiendo a esto con esta idea de que no, que venga a atender aquí al consultorio la persona. La otra vez yo me encontraba justo en Caguacho con una persona que hace una serie de tratamientos y me decía, no, ya no llega ningún paciente acá porque ahora van a la posta y la posta le entregan unos fresquitos con los remedios para el susto. Si yo ya no tengo nada que hacer. ¿Ya? Entonces, esa interculturalidad un poco así como rara es lo que en el fondo estamos cada día discutiendo y debatiendo cómo hacerlo. Entonces, me parece que lo que plantea Hilda respecto de una constitución nueva, en que se valore una interculturalidad distinta, o sea, que convivan, ¿cierto? Como este Maga, estas culturas, no que una supedite a la otra y tenga que cumplir un horario y marcar un REM y dejar ahí contratado de que atendido no sé cuántos pacientes. Es una locura. Yo creo que parte de la sanación nuestra como país, como nación, tiene que ver con que voces como la de Hilda se escuchen a nivel nacional, que se pueda difundir una manera de relacionarnos con la vida, con la salud, con la naturaleza, que está muy aplastada, muy sometida. O sea, si la Hilda pudiera salir en televisión nacional, hablando como ella habla y diciendo su verdad, este país de verdad podría cambiar, pero falta. Y eso es lo que necesitamos, de verdad, abrirnos a escuchar las voces que surgen desde la tierra, desde la, no sé cómo decir, desde el originario. A lo mejor la Maga tiene algún contacto en la televisión nacional para que lleven a la Hilda. Ya, pues. No te vengas a hacer aquí. Armemos un programa, Hilda. No tengo ninguno, pero me comprometo a averiguar si quieres. De verdad. Nos haría mucho, mucho bien a nivel país. Voces de los Collas del Norte, de los Aymara, todos tienen una verdad potente que comunicar. Y no las estamos escuchando, ni siquiera saber. Cuando yo hice un cortometraje mapuche, Huichan, el año 93, de haber sido muy cerca de Huillimapu,
yo me acuerdo que había gente de gobierno, en esa época estaba la Concertación, y me decían, pero si los mapuches no existen, ya los mapuches hace mucho tiempo que no existen. Y era tan doloroso saber que existía no solo la cultura viva, el lenguaje, la medicina, los ritos, todo, y que eran ampliamente desconocidos, por decirlo de alguna manera. Y eso no ha cambiado tanto, de verdad. Bueno, yo quisiera agradecer la participación de Hilda, de Maga y de Jaime en este conversatorio. También agradecer al equipo que está detrás, porque Janet, por ejemplo, no aparece y se me olvidó mencionarla en el conversatorio anterior. Agradecer a Janet, que es como el Pepe Grillo que está poniéndonos las preguntas, WhatsApp, y nos está trabajando, haciendo el trabajo de hormiga por detrás, a Pablo, y que, bueno, que ojalá podamos seguir conversando y en otros momentos y aportando a este asumir las identidades del archipiélago. Creo que como museo nos hemos puesto como meta resaltar la importancia de los pueblos originarios, el pueblo mapuche huilliche, pero también los canoeros. Los canoeros también van a tener su espacio. Y yo creo que vamos a hacer así, vamos a encontrar también a los canoeros en el archipiélago. Hay varios, hay mucha gente que está escribiendo en el WhatsApp y que da saludos y recuerdos. Inés Navarro saluda a la Hilda, Constanza Cortés felicita por el conversatorio, Valentina Manríquez, el total, Ana María Cerda saluda a la Maga, Rosana Angélica Betancourt, en las reflexiones en general, y eso sería. Agradecerle a todos, a los tres su participación, a Pablo la coordinación, y nos estamos viendo. Muchas gracias a ustedes, Mariche, y a cada uno de los organizadores. Gracias a Hilda, a Jaime. Es un honor haber estado aquí. Gracias. Para nosotros es un honor haber contado con ustedes. Muchas gracias. Saludos. Muy bien. Igualmente, que estén súper bien. Chao, chao. Chao, y a todos quienes están mirando también, se agradece. Chao, chao.